Bien, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio sobre dinámica, ¿sí? El ejercicio de esta ocasión dice lo siguiente. De acuerdo al siguiente gráfico, la masa del bloque A es 10 kilogramos, la del bloque B 30 kilogramos. Si el coeficiente de rozamiento cinético de la superficie en contacto del bloque A es 0,2, determine el módulo de la aceleración del sistema. Bien, nos dan en esta parte entonces el gráfico, que como vemos consta de dos bloques que están unidos por un medio de una cuerda, ¿verdad? Vamos con la información de este problema y nos dan pues la masa del bloque A. Colocamos entonces masa de A, 10 kilogramos. También nos dan la masa del bloque B, que es de 30 kilogramos. También nos dan el coeficiente de rozamiento de la superficie, en donde se encuentra pues el bloque A, que es de 0,2. Sería nu sub c igual a 0,2. Además conocemos pues la constante, ¿no? La gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y nos piden justamente determinar esta aceleración con la que se mueve este sistema, ¿no? Tanto el bloque A como el bloque B. Nos colocamos como dato la aceleración. Bien, una vez que ya tenemos los datos de este problema, vamos a pasar a trazar los diagramas de cuerpo libre. Y dado que son dos bloques, va a existir entonces dos diagramas de cuerpo libre. Entonces pensamos con el diagrama de cuerpo libre del bloque A. ¿Sí? Entonces trazamos el eje de coordenadas y aquí vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre ese bloque A. Sabemos entonces que sobre ese bloque A actúa primero pues la fuerza de gravedad, ¿no? O el peso, que se encontraría entonces hacia abajo. Entonces ponemos en esta parte el peso de A hacia abajo. Luego, esta superficie donde se encuentra el bloque A va a ejercer una fuerza de reacción, ¿no? Conocida como la fuerza normal, que va a dirigirse hacia arriba. Por lo tanto, graficamos la normal de esta forma, ¿sí? La fuerza normal hacia arriba que se opone pues al peso. Luego, este cuerpo B, este bloque B del gráfico, obviamente pues se dirige hacia abajo, ¿verdad? Y dado que están atados con una cuerda, aquí va a existir entonces una tensión en esta cuerda de bloque A, ¿sí? Que como vemos pues apunta hacia la derecha, por lo cual colocamos en el gráfico la tensión hacia la derecha. Y de igual forma pues nos indican que en la superficie en contacto del bloque A hay una fuerza de rozamiento. Va a ser entonces de esta forma la fuerza de rozamiento cinético. Y la graficamos también en el diagrama de cuerpo libre de esta forma, ¿sí? Aquí va a estar entonces la fuerza de rozamiento cinético. Además, un factor que va en este diagrama es justamente la dirección del movimiento, es decir, hacia dónde se mueve ese cuerpo A, ¿sí? Y vemos que en este caso se mueve hacia la derecha, por lo cual colocamos la aceleración hacia la derecha de este bloque A. Bien, eso en cuanto al diagrama de cuerpo libre del bloque A. Vamos entonces con el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Trazamos el eje de coordenadas. Y en este bloque B también afecta pues obviamente la fuerza de gravedad, el peso, que sería entonces hacia abajo. Colocamos el peso de B hacia abajo. Y en esta cuerda que sujeta al bloque B va a haber también una tensión que apunta hacia arriba. Por lo tanto graficamos en esta parte la tensión hacia arriba. Y este bloque B pues obviamente se dirige hacia abajo, por lo cual colocamos la aceleración hacia abajo. Eso nos indica entonces hacia dónde se mueve ese cuerpo. Bien, una vez que ya tenemos los diagramas de cuerpo libre, vamos a plantear las ecuaciones del movimiento. Y empezamos con el bloque A, haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje X. Decimos entonces que en este bloque A, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración, puesto que este bloque A en el eje X tiene movimiento, ¿verdad? Por lo cual pues igualamos a masa por aceleración. Luego, si observamos en el eje X de este bloque A, vemos que hay dos fuerzas, ¿no? La tensión que va hacia el movimiento y se le opone pues la fuerza de rozamiento, con lo cual en esta parte quedaría entonces que la tensión menos la fuerza de rozamiento. La tensión porque va hacia el movimiento y menos la fuerza de rozamiento porque pues se opone el movimiento. Y eso es igual a masa por aceleración. Obviamente pues masa del bloque A, puesto que estamos analizando las fuerzas del bloque A. Eso en cuanto al eje X. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? Decimos entonces que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, puesto que si observamos este bloque A en el eje Y no tiene movimiento, ¿bien? Por lo cual es igual a 0. Y observamos que en el eje Y, en este bloque A, existen dos fuerzas, ¿no? La normal que va hacia arriba y el peso del cuerpo A que va hacia abajo. Ambas fuerzas pues son en la misma dirección, pero de sentidos contrarios, con lo cual colocamos entonces que la normal menos el peso del bloque A es igual a 0. Bien, eso en cuanto al bloque A. Pasemos ahora entonces al bloque B y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el bloque B. Y dado que este bloque B no tiene movimiento en el eje X, únicamente pues analizamos el eje Y y decimos entonces que la sumatoria de fuerzas en el eje Y
va a ser entonces igual a masa por aceleración. Masa del bloque B por la aceleración, puesto que este bloque B sí tiene movimiento en el eje Y. Ahora, si observamos aquí en el eje Y, en este bloque B, vemos que entonces en este caso el peso del bloque dirige hacia abajo, ¿no? Hacia donde va justamente el movimiento. Y se le opone la tensión. Por lo cual colocamos aquí la sumatoria como peso de B menos tensión. Y eso es igual a masa por aceleración. Masa del bloque B por la aceleración. Bien, y si aquí observamos entonces, tenemos aquí las ecuaciones del movimiento. Y vemos entonces que aquí ambos bloques se encuentran sujetos con una misma cuerda, ¿verdad? Eso indica entonces que se mueven a la misma velocidad. Por lo cual la aceleración, tanto de esta parte de acá, la aceleración de acá, va a ser la misma de la parte de acá, del bloque A y el bloque B. Van a ser la misma aceleración. Y además, dado que como dijimos están sujetos con la misma cuerda, las tensiones van a ser las mismas. Es decir, esta tensión que se encuentra acá en la sumatoria del bloque A va a ser igual a la tensión que se encuentra acá en el bloque B. Bien, y vemos entonces que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, ¿cómo resolver esto? Bueno, aquí lo que podemos hacer es entonces despejar en una ecuación una incógnita y eso pues reemplazar en la otra ecuación. Si podemos escoger entonces cualquiera de las dos ecuaciones, puede ser esta ecuación de acá y esta ecuación de acá, cualquiera de las dos ecuaciones. Ahora, aquí nos piden hallar la aceleración, ¿sí? Por lo tanto, lo que haremos aquí es despejar la tensión en una ecuación para reemplazarla en la otra ecuación y así obtener pues una única ecuación en función de la aceleración. Bien, vamos a tomar entonces aquí la ecuación que resulta del bloque B, esta ecuación de aquí, y aquí vamos a despejar entonces la tensión, ¿sí? Por lo cual pues vamos a hacer lo siguiente: esta tensión que está pues negativa la vamos a pasar a este segundo miembro positiva, y esta masa de B por A que está positiva vamos a pasar al primer miembro con signo negativo. Eso vamos a hacer entonces en el siguiente paso y quedaría pues de esta forma, miren. Bien, y luego lo que hacemos aquí ahora es invertir estos dos miembros, es decir, esto lo pasamos acá y todo esto lo pasamos acá, ¿sí? Y eso pues obviamente no se afecta con eso de esta igualdad, queda entonces de esta forma. Bien, entonces aquí vemos que la tensión es igual al peso de B menos la masa de B por la aceleración. Y aquí nos quedaría entonces reemplazar esta parte de la tensión de B en la ecuación que se encuentra en la parte de acá. Eso hacemos en el siguiente paso. Entonces colocamos aquí la siguiente ecuación de la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa de A por la aceleración. Y aquí entonces la idea es reemplazar toda esa expresión que equivale a la tensión en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces aquí el siguiente paso, en vez de esta tensión que se encuentra acá, vamos a reemplazar a lo que equivale, que es justamente todo esto que se encuentra acá. Entonces en el siguiente paso tenemos eso, miren, reemplazamos la tensión. Luego continúa la ecuación con menos fuerza de rozamiento, lo ponemos aquí, menos fuerza de rozamiento, y eso es igual a masa de A por la aceleración. Ahora, en esta ecuación de aquí, que se encuentra únicamente en función de la aceleración, vamos a ir desglosando más. Por ejemplo, este peso de B, sabemos entonces que el peso de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Por lo tanto, ese peso podemos ponerlo de la siguiente forma: masa de B por la gravedad. Luego baja la masa de B por la aceleración. Y esta fuerza de rozamiento, recordemos que es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Es decir, nu sub c por la normal, ¿no? Coeficiente de rozamiento por la normal. Y eso es igual a masa por aceleración. Bien, entonces notemos que en esta parte ahora, aquí la masa de B y la gravedad conocemos. Esta masa de B la conocemos. Esta aceleración es lo que vamos a buscar. El coeficiente de rozamiento la conocemos. Esta normal no conocemos, esta normal de acá. Y esta masa de A también la conocemos. Y la aceleración es lo que vamos a calcular. Entonces vemos aquí que esta normal no la conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar otra ecuación para poder expresar esa normal en función de términos que conozcamos. Y esto podemos hacer entonces analizando la sumatoria de fuerzas del eje Y del bloque A. Es decir, esta parte de acá, miren. Notemos que aquí se encuentra justamente inmersa la normal, ¿sí? Entonces vamos en esta parte a despejar la normal. Quedaría entonces que la normal es igual al peso de A. Y recordemos que el peso de A sería entonces igual a masa de A por la gravedad. Entonces la idea es reemplazar este valor de la normal, que es masa de A por gravedad, en la parte de acá, miren, ¿sí? Entonces en el siguiente paso vamos a hacer eso. Tenemos entonces que masa de B por G baja igual, masa de B por A baja igual, y aquí va a quedar entonces que menos el coeficiente de rozamiento y por la masa de A por la gravedad, haciendo el reemplazo. Y eso es igual a masa de A por la
aceleración. Y si vemos entonces aquí, tenemos ya una ecuación en función de la aceleración. Y puesto que todo lo demás conocemos, ¿sí? Entonces el siguiente paso lo que haremos ahora es despejar justamente esa aceleración. Con lo cual, esta masa de A por la aceleración que vamos a buscar, lo pasamos al primer miembro, ¿sí? Quedaría entonces de esta forma. Menos masa de B por A menos masa de A por A. Y eso entonces igual a lo siguiente. Masa de B por G y menos coeficiente por masa de A por G van a pasar al segundo miembro cambiado de signo. Y quedaría entonces de esta forma. Bien. Luego en este primer miembro vamos a sacar aquí factor común en esta parte de acá. ¿Sí? Factor común de aceleración quedaría entonces de esta forma. Igual pues al segundo miembro que no cambie en nada. Y luego todo este paréntesis pasaría a dividir a todo lo que tengo en la parte de acá. Quedaría entonces de esta manera así. Miren. Y obtuve una ecuación para poder calcular la aceleración. En el siguiente paso lo que hacemos ahora es reemplazar los valores del coeficiente de rozamiento, las masas de A y de B y de la gravedad, que los conocemos todos y se encuentran aquí justamente aquí en los datos que colocamos pues al inicio en la siguiente parte. Entonces tenemos ya reemplazado los valores y aquí vamos a hacer las operaciones. Miren, aquí entonces 0,2 por 10 y por 9,8 nos da un valor de 19,6. En esta parte hemos omitido las unidades para facilitar el cálculo, ¿no? Pero sabemos que al final la aceleración va a estar dada en metros sobre segundo al cuadrado. Luego en esta parte de acá multiplicamos 30 por 9,8, nos da un valor de 294. Y en el denominador tenemos pues menos 30 menos 10, quedaría entonces menos 40. Luego en la siguiente parte podemos hacer esta resta que se encuentra en el denominador, quedaría entonces menos 274,4 y sobre menos 40. Y al hacer esta división nos quedaría un valor de 6,86 metros sobre segundo al cuadrado, que es justamente la aceleración del sistema, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y de esta forma nos resulta este ejercicio pues sobre dinámica, ¿no?